Los estudios dicen que fue Jacobo hermano de Jesús. También aprendimos el por qué no se llamaba Jacobo sino Santiago. Vimos que fue un cambio en la pronunciación del nombre de Jacobo, ¿ok? Y la Real Sociedad Bíblica, ¿ok?, le colocó al libro Santiago y no Jacobo. Lo vimos en algunos ejemplos, como por ejemplo en Mateo y Lucas, que en letras negritas dice Santiago en vez de Jacobo. Y aprendimos que fue porque la Iglesia Católica empezó a decir o a llamar a Jacobo como San Jacobo, y la pronunciación con el tiempo se fue yendo a Santiago, ¿ok? Y como le dije en la King James, como vimos la semana pasada, se llama James, ¿ok? O James. Entonces de Santiago a James es bastante el cambio de palabras, ¿ok? Y bueno, vamos a continuar allí, vamos a continuar en el versículo 2, que fue donde quedamos la semana pasada. Y como le dije, hermanos, quiero a través de esta epístola poder hablar de algunas prácticas cristianas o prácticas para la vida cristiana. Y vamos a ver a partir de hoy, desde el versículo 2 hasta el versículo 4, vamos a ver una práctica cristiana que a veces se olvida, hermanos, y es gozo en las pruebas. Escuche bien, gozo en las pruebas. Y leemos todos juntos ahí Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. Me da un fuerte amén si está allí. Y leemos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La semana pasada, voy a avanzar ahí rápidamente, vimos el significado de Santiago o su escritor. Hablamos un poco acerca del contexto histórico de la epístola. Vimos que los cristianos estaban acostumbrándose a vivir más por cuestiones del corazón que por manifestación de sus obras como cristianos. Ahora, alguien que es salvo puede tener obras en contra de la ley de Dios, sí, pero hoy en día muchos grupos religiosos se enfocan más en lo que sienten, en lo que piensan y no en lo que hacen. Y hermanos, hay que entender que el cambio que hace Cristo en nuestras vidas se va a manifestar en nuestras obras. Amén. Si usted es hijo de Dios, usted poco a poco va a ir cambiando sus obras, sus hábitos. También aprendimos la semana pasada a quién fue dirigida esta epístola. Y las hermanas metieron un jonrón. Eso fue un jonrón la semana pasada que metieron. Fue escrita a las 12 tribus, de Israel que estaban en la dispersión. ¿Y eran en dónde? En el Ponto, ahí tienen otro honor para el béisbol bíblico. Esa pregunta, hermana, si alguna pasa no responde esa pregunta, ¿verdad? La vamos a hacer reflejado de una vez. Pero el escritor Santiago, en la epístola, se dedica más que a temas doctrinales, hermanos, se dedica a la vida cristiana diaria, ¿ok?, a la práctica diaria. Y me llama la atención que el escritor no comenzó hablando, hermanos, tal vez de la providencia de Dios, no comenzó hablando de temas familiares, no comenzó hablando del desánimo, comenzó hablando, hermanos, del gozo que debe tener un cristiano. Y yo quiero que usted sepa que la vida cristiana, hermanos, está llena de batallas, tropiezos, tentaciones y pruebas. Y cada ser humano, cada uno de los que está presente, va a pasar por diferentes circunstancias. Puedes avanzar ahí, Santiago, rápidamente. Lo que quiero que usted sepa, hermanos, que las circunstancias, o todos vivimos las mismas circunstancias, no las avances tan rápido, ¿ok? Todos en diferentes tiempos vivimos las mismas circunstancias. A veces hay personas, tal vez voy a estar sentado, que están en el tiempo de enfermedad. Yo no lo sé, mire, este es el tiempo donde más enfermedad ha tenido. Pero usted ya pasó ese tiempo. Ahora usted está en el tiempo, tal vez, del desánimo. Pero alguien más lo estuvo. Y puedes avanzar a ese tiempo, puedes avanzar algunos, pero no tan rápido, una por una. Algunos hoy acá, hermanos, están en el tiempo de la escasez. No tiene dinero, no tiene alimento, hay cosas que carecen en su vida. Pero otros, puedes avanzar ahí, están en el tiempo de la enfermedad. No ha salido de una enfermedad, hermano. Miren, ni porque se eche baños con ramas, ¿verdad?, como usted quiera,
sale de una enfermedad para meterse a otra. Ya es la carrocería que está pidiendo cambio. Otros, puede avanzar el pastor, dice amén. Otros, hermanos, están en el tiempo de problemas familiares. Ok, mire, hermano, su hogar ha sido inundado por discusiones familiares, por problemas. Otros, puede avanzar ahí, están en una escasez económica, hermanos, tremenda. No cae en nada, miren, no cae ni nada. Pero lo que le quiero decir, hermanos, que aunque usted se encuentre en diferentes circunstancias, todos los presentes hemos vivido alguna de esas cosas en tiempos diferentes. Algunos han tenido momentos buenos o momentos malos. Pero, ¿sabe? Cuando hablamos del gozo, muchos cristianos no sufren con gozo las pruebas porque se sienten exclusivos en sus circunstancias. No es que nadie me entiende, sí, hermano, todos los entendemos acá porque todos tal vez hemos pasado por escasez. Todos tal vez, mis queridos hermanos, hemos tenido enfermedades, hemos tenido problemas financieros. ¿Alguien acá lo han robado? Levanten la mano si ustedes lo han robado. Como sea, mire, por una estafa, con un armamento, en un autobús, simplemente le sacaron algo del bolso. ¿Alguien lo han robado? Pero es muy difícil que en el mismo día nos roben a todos. Oye, sí, ¿verdad? Y sí, Dios está probando la iglesia de la espada. Pero a todos nos ha sucedido esto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no hay exclusividad de circunstancias, pero usted tiene la decisión de cómo vive las circunstancias. Mire lo que dice Eclesiastés 9:2. Dejo un marcalibros en Santiago. Eclesiastés capítulo 9, versículo 2, y le dejo un marcalibros en Santiago. Quiero, antes de hablar del gozo en las pruebas, yo quiero que usted sepa, hermanos, que sus pruebas no son exclusivas, simplemente que las vivimos en tiempos diferentes. Gloria a Dios, y ahorita su vida, su tiempo, está todo bien. Usted está en el mejor tiempo de su vida. Mire, Dios la ha bendecido, no hay escasez, no hay problemas familiares, sus hijos están bien, no se ha partido nada en la casa, no se ha perdido nada. Pero mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 9, versículo 2, cuando usted llame un fuertemente. Dice ahí la palabra del Señor. Todo acontece, ¿qué dice? De la misma manera, ¿a quiénes? A todos. Un mismo suceso ocurre a quién? Al justo y al impío. Al bueno, al limpio, ¿y a quién más? Y al no limpio. Al que sacrifica, ¿y qué dice? Y al que no sacrifica. Como al bueno hacia el que peca. Al que jura, como al que teme el juramento. El versículo 3 dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo de ¿qué? Del sol, que un mismo suceso acontece a ¿quiénes? A todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto van a los muertos. Pero dice el versículo 3, hermano, en la segunda parte, que un mismo suceso acontece a ¿quiénes? A todos. Mire, si usted está acá hoy, no se siente exclusivo por los muchos problemas que está viviendo o ha tenido que vivir. ¿Sabe? Las circunstancias, yo quiero que usted sepa en esta mañana, no son para mostrar el amor de Dios, hermanos, porque ya Dios mostró su amor en la cruz. Amén. No, pastor, es que Dios ya no me ama. ¿Por qué, hermano? Es que no me provee. No, hermanos, Dios no le está mostrando su amor por lo mucho o poco que le da. Dios ya mostró su amor en la cruz del Calvario. Mira, hay cristianos que se molestan o se desaniman porque Dios no le ha cuidado. Hermanos, Dios se encarga de bendecir, de cuidarle, de regalarle un día más de vida. Y si usted siente que Dios no lo ama, es porque usted no ha mirado la cruz del Calvario. Mire, si usted está hoy acá y piensa que por lo que está atravesando, sean pruebas personales, ajenos a su voluntad, usted piensa que Dios se ha olvidado de usted, hermanos, es porque usted no ha ido al lugar correcto, que es la cruz del Calvario. Mire, es tremendo porque acá Salomón dice que un mismo mal sucede a todos. Dice, a la misma manera, un suceso ocurre al justo, ¿y a quién? Y al impío. A veces, hermanos, usted y yo como cristianos pensamos que no nos va a pasar nada malo. No, porque yo soy hijo de Dios. Y porque, bueno, yo estoy bien con Dios. No, hermanos, dice la Biblia que un mismo suceso ocurre a todos, al justo y al impío, al bueno y al limpio. Mire, el inconverso tiene escasez al igual que el cristiano. El inconverso, hermanos, tiene momentos buenos al igual que el cristiano. El que está mal con Dios tiene momentos buenos como aquel que está bien con Dios. Y a veces uno se pregunta, Señor, ¿y cuándo será el día que aquel que está mal contigo no le va a ir mal? Porque es que le va a dar un
espectáculo, pastor. Miren, Dios cómo lo bendice. No, hermano, es el mismo diablo abriéndole ventanas. Pero a veces, hermanos, las circunstancias nos llevan a juzgar y condenar el amor de Dios para con nosotros. Mira, a veces pensamos que estamos en tiempo, en circunstancias inclusivas. No, hermano, lo único que cambia es el tiempo, porque otros han vivido lo que usted está viviendo. Hermanos, otros, usted tal vez se puede sentar y decir: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué este dolor? Busque a otra persona que lo haya vivido. Busque a otra persona que haya pasado las mismas circunstancias. Y es el mismo evento, pero lo que cambia es la actitud durante las pruebas. Mire, usted pone un cristiano que con gozo, y voy a explicar más adelante qué es el gozo, sobrepasa o se relleva una circunstancia, lo va a ver muy diferente como aquel que se encierra en un por qué Dios y no un para qué Dios. Y las cosas cambian no porque sean salvos, sino por la actitud con que sobrellevan las circunstancias. Mira, un cristiano no se puede contentar solamente cuando soluciona los problemas. Debe contentarse cuando no tiene solución su problema y depende de Dios. A veces, hermanos, pensamos que los problemas son para acercarnos más a Dios. No, hermano, a veces los problemas son malas decisiones que tomamos. A veces los problemas son decisiones incorrectas. Y Santiago, yo creo que usted puede entender que Santiago, no el que está aquí sentado por si acaso, Santiago, hermano, pudo haber hablado de cualquier otro tema en el inicio de su carta. Pudo haber hablado de la provisión de Dios, pudo haber hablado, hermanos, de la fe, pudo haber hablado del perdón, pero él sabía que lo que iba a ayudar a un cristiano a permanecer es cómo pasar las pruebas con un corazón lleno de gozo. ¿Sabe? Cuando hablamos de las pruebas y del gozo, es la actitud con que confrontamos nuestras realidades diarias. No es lo mismo, hermano, que usted diga algo bueno va a hacer Dios, a quejarse con Dios por lo que está viviendo. Miren, no es lo mismo, hermano, que con lágrimas, porque lo voy a explicar, usted diga: yo tengo esperanza que Dios va a hacer algo, a que usted con lágrimas le reproche a Dios lo que no entendemos. Cuando hablamos del gozo, porque regrese por favor a Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 2, por favor, regrese allá. Entonces quería mostrarles, hermanos, que lo que cambia en las circunstancias son los tiempos, pero todos vivimos las mismas circunstancias. Todos pasamos por escasez, todos pasamos por problemas financieros, todos pasamos por problemas familiares, todos pasamos, hermanos, por la pérdida de un familiar, solamente que en tiempos diferentes. Ahora, ¿a quién le duele más la pérdida de un familiar? Hermanos, todos tienen el mismo peso y el mismo dolor, ¿ok? Simplemente que el tiempo es diferente. Dice allí la palabra de Dios en Santiago 1:2, dice: hermanos míos, tened por sumo ¿qué? Gozo. Cuando hablamos de la palabra gozo, algunos la definen como virtud. Y la virtud, hermanos, es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Cuando hablamos del gozo, hermanos, estamos hablando de una virtud que yo como cristiano debo practicar y debo tener en mi día a día. Y no estoy hablando que usted no va a llorar. Usted tiene que pasar, usted tiene tiempos de tristeza, tiene tiempos de desahogo, no lo sé. Pero también la palabra gozo, escuche bien lo que significa: alegría inmensa o esperanza. Miren, cuando hablamos de gozo, hermano, no estoy hablando o no quiero enfocarme a que usted va a pasar sus pruebas con una sonrisa. Porque si usted está pasando un problema, usted lo menos que le provoca es sonreír. No sé si está conmigo. Mire, si usted está cargado hoy acá, usted entró a la iglesia y usted entró sin ánimo, usted entró cargado. Pero cuando hablamos del gozo, hermanos, estamos hablando de tener una esperanza de que Dios se va a glorificar en algo. Mire, es tener una esperanza que Dios va a hacer algo. Cuando hablamos del gozo, también se puede definir, es el deleite producido por el Espíritu Santo que experimentan todos los que han sido redimidos. Cuando hablamos de ese gozo puesto por el Espíritu Santo, es algo inexplicable, hermano. Mire, es algo que usted en los peores momentos de su vida, usted puede darle gracias a Dios, usted puede glorificar el nombre de Dios, usted puede simplemente arrodillarse delante de Dios sin palabras. Pero es algo que inunda su corazón, hermanos, porque usted tiene esperanza. Y eso es lo que a nosotros nos llena de gozo. Yo no sé si usted ha ido a un funeral de alguien que no conoce a Cristo. ¿Cómo están esas personas, hermano?
están pegando gritos, hermanos, están desgarrados. Y ojo, no estoy diciendo que un cristiano no va a llorar en la pérdida de un ser querido, pero ¿sabe qué nos hace diferente? La esperanza. Mire, usted está ahí desgarrado, usted puede estar desgarrado allí en ese ataúd como hijo de Dios, pero en lo profundo de su corazón, en medio de las lágrimas, usted dice, un día lo voy a volver a ver. Un día voy a estar con ese ser querido. Pero el inconverso no, hermanos. Entonces, dice el escritor allí, tened por sumo gozo. ¿Ok? Es tremendo porque lo dice de manera imperativa, no es una opción, pero hay un pasaje muy conocido, vaya a 1 Tesalonicenses 5:16, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Cuando esté allá, me da un fuerte amén, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Me dice amén cuando esté allá. Ok, acá la Biblia dice, estad siempre ¿qué? Gozosos. Es tremendo porque Santiago dice tener y Pablo dice estar. Ok, y son dos cosas diferentes. La palabra, cuando hablamos de tener, hermanos, cuando hablamos de tener, es algo que yo voy a mantener, ¿ok? Y cuando hablamos de estar, estamos hablando de condición. Hay momentos, en 1 Tesalonicenses 5:16 dice, estar siempre gozosos. Hay momentos, hermanos, donde lo menos que me provoca es sonreír. De verdad, hermanos, lo menos que usted le provoca es estar gozoso. Pero en su corazón usted no pierde el gozo, hermano. Usted tiene en su corazón el gozo que Cristo da, porque cuando hablamos del gozo, hermanos, no solamente es un mandato. Mire lo que dice Gálatas 5:22, por favor. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Me da un fuerte amén cuando esté ahí. No solamente dice Santiago, tener por sumo gozo, sino Pablo dice, estar siempre gozosos. Y mire lo que dice Gálatas 5, 22. Dice ahí la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor y ¿qué más? Gozo. Hermanos, cuando hablamos del gozo, es algo que el Espíritu Santo coloca en nuestros corazones para sobrellevar las cargas y las circunstancias de manera inexplicable, hermanos. Mire, usted puede estar en su peor momento, pero usted no pierde la esperanza que Dios va a hacer algo. Yo no sé, tal vez usted, algún familiar se fue del país, y hermanos, si en ese momento usted pasó un periodo de tristeza porque no lo va a volver a ver más, o simplemente no sabe cuándo se va a volver a ver, pero como cristianos, hermanos, el Señor se encarga de ayudarle y consolarle. Hermanos, como cristianos, el Señor llena su corazón de gozo, pero el fruto del Espíritu Santo, dice la Biblia, que es gozo, pero luego dice que usted debe tener y estar gozoso. Le hago una pregunta, hermanos, ¿cómo sobrelleva usted las pruebas? Miren, muchos cristianos dicen, yo soy salvo, tienen el Espíritu Santo, pastor, pero es que no puedo estar gozoso, porque es que mi cara no me lo permite. No, hermano, no se trata de su cara, se trata de su corazón, amén. Mire, no se trata de los problemas, se trata de lo que usted confía en el Señor. No se trata, hermanos, de sonrisas, se trata de una esperanza en su corazón que Dios puede y va a hacer algo. Aunque, dice la Biblia, no vaya ya en Proverbios capítulo 15, versículo 13, que el corazón contento, ¿qué dice? Hermoso el rostro, hermano. Hay momentos donde tiene que tener un rostro hermoso, porque yo creo que no todos los días usted está agobiado. Y si lo está, hermano, usted lo aprende a llevar en Cristo Jesús. Hermanos, hay días buenos, amén. Hay días felices. Pero lo que preocupa, hermanos, es que cuando un cristiano pasa por pruebas, escuche bien, no ha aprendido no a solucionarlas, sino a estar contento en el proceso. En el año 2018, creo que fue, iba subiendo con mi esposa a Caracas, una vez lo comenté, y nos robaron la moto, hermano. Y les soy sincero, yo en ese transcurso yo iba con una sonrisa en mi cara. Ay, no, yo iba con mi esposa, nos robaron la moto, qué alegría. No, hermano, había rabia, impotencia, había el chofer que nos recogió una gandola con un contenedor gigante. Él quería buscar la moto, hermano, pero metió 14 velocidades y iba a la misma velocidad. Mire, el camionero iba como que si quería rescatar la moto, y en esos momentos, hermanos, uno lo menos que piensa es en el gozo del Espíritu Santo. Pero cuando usted se sienta, y se lo digo de manera personal,
y yo vi a mi esposa a mi lado, sin un golpe, sin un tiro en la cabeza, hermano, y dije, gracias Señor, porque eres bueno. A veces, hermano, el gozo no se ve por lo que vivimos, sino por lo que el Señor permitió que no pasara. Mire, usted se enfoca en que le robaron el teléfono, y usted baja de Caracas, porque casi siempre es en Caracas, y usted viene de Caracas con la ceja, la rabia, hermano, pero gloria a Dios que no lo apuñalaron por robar el teléfono. Hermano, el día miércoles iba subiendo a Caracas con mi esposa, íbamos a vacunar al niño, y nos prestaron un carro, y el carro se accidentó saliendo del túnel. Mire, ese carro empezó a echar humo, yo le dije, amor, bájate del carro, ya se prendió esta camioneta. Hermano, le soy sincero, en el momento yo no pensé gozosamente, ay, se prendió el carro. No, hermano, yo pensé, no tengo plata para pagarlo, voy a quedar endeudado toda mi vida. Y bueno, hermano, bajando, venía preocupado por el carro, todo lo demás. Y después al final de la tarde, el niño se enfermó, le dio fiebre, bueno, tal vez Dios nos quiso que lo vacunáramos porque iba a ser peor. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que Santiago, y regrese allá por favor a Santiago, no le dice a los creyentes que deben estar siempre gozosos, al igual que Pablo. Él les dice, hermanos, tener por sumo gozo. Hermanos, hablar del gozo es una decisión que usted debe practicar el día a día, de tener gozo en su vida, en las diferentes circunstancias que se encuentren. Mire, en medio de las lágrimas no pierda la esperanza. Amén. En medio de la escasez, no olvide aquel Dios que le ha provisto en otro tiempo. Mire, en medio de las separaciones familiares que pueda estar viviendo, no olvide aquel Dios, hermanos, que un tiempo ha unido su hogar. ¿Sabe? Cuando hablamos del gozo, debemos entender algunas cosas, que es un mandato, hermanos, pero es un mandato que usted decide practicar. ¿Por qué? Porque Primera Tesalonicenses ha ocasionado muchos problemas entre los cristianos. Hay cristianos que están en diferentes circunstancias y dicen, ¿cómo voy a llamar yo alegría a esto si nadie me entiende? No, hermanos, Dios lo entiende. Y por eso fue que lo escribió allí. Y hermanos y creyentes se molestan porque dicen, ¿cómo van a decirme que viva con gozo en estas circunstancias, hermanos? ¿Por qué? Porque el gozo es una virtud que usted va a practicar. Y dice el versículo 2 de Santiago, tener por sumo gozo, y a continuación dice, cuando os halléis en ¿qué? En diversas pruebas. ¿Sabe? Cuando hablamos del gozo, hermano, es una virtud del cristiano. ¿Por qué? Porque debemos estar locos para estar contentos en los problemas. De verdad. Mire, el cristiano puede estar siempre gozoso porque su gozo no se basa en las circunstancias, sino en Dios. Mire, usted puede vivir con esperanza, con alegría, porque su Dios no cambia. Hermano, las circunstancias cambian, los tiempos cambian, pero su gozo es permanente, porque si hay alguien salvo, amén, usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. Y mire, cuando hablamos del gozo, dice ahí el escritor, tener por sumo gozo. Esa palabra sumo quiere decir supremo, altísimo o que no tiene superior. Dice, mantente un gozo tan grande que nada lo supere. Cuando usted, hermanos, aprende a caminar en las pruebas, no sin llorar, llore, hermano, mire, llore. Yo tengo personas, amigos, y no sé si estará viendo, el hermano Aaron cómo llora, hermano. Mire, llore, llore, llore. Yo digo, ya no llore, hombre, llore, llore. Pero, hermano, no se trata de no llorar, no se trata de a veces no reprochar, porque hay momentos donde lo que hacemos es reprochar. Se trata, hermano, que ese gozo no se pierda y no nos robe la esperanza, hermano. Cuando hablamos a las circunstancias, es importante que Santiago dice, cuando os halléis en diversas pruebas. No especifica una, hermanos. Dice, cuando te halles, cuando te encuentres, en la que sea, en las circunstancias que vives, en las circunstancias que estés pasando. Y es tremendo porque Santiago no dice, cuando piensen que vengan las pruebas, dice, cuando os halléis. Hermano, las pruebas no avisan. Yo quiero que usted sepa que no hay una preparación previa. No, la semana que vienen las circunstancias, voy a empezar a estar gozoso. No, tengo que alegrarme. Día lunes me alegro, día martes me alegro, miércoles, porque el lunes me vieron la prueba. No, hermano, el gozo debe ser algo que el Espíritu Santo mantenga en usted, porque las pruebas llegan de manera repentina. Mire, usted está hoy acá sentado y tal vez le escriben, tiene un familiar enfermo. Un carnaval hace 4 años, hermanos, veníamos dando una conferencia. Al llegar a la casa recibió un mensaje, tu hermano se quemó.
Hermano, yo no venía de la conferencia pensando voy a estar gozoso, voy a estar gozoso, voy a estar gozoso. No, hermano. El gozo en las pruebas es una actitud que todo hijo de Dios debe aprender a practicar en su día a día. ¿Por qué? No es lo mismo que las pruebas lo vayan con esperanza que usted encuentre las pruebas sin esperanza. Hermanos, fortalezca su esperanza que produce gozo. Cuando dice ahí el versículo, mire lo que dice Salmo 116:3, por favor. Salmo capítulo 116, versículo 3, vaya allá. Dice la palabra de Dios, hablando de este punto, hermanos, que las circunstancias no avisan, simplemente llegan, ¿ok? Dice el Salmo 116:3, el rey David dice así: me rodearon, ¿qué? Ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Hermano, recuerda, voy a poner la imagen, Santiago, un momentito, la imagen. Mire, tal vez, quita todas las imágenes. Ajá. Tal vez usted está ahorita en blanco, hermano, su tiempo ha sido bendecido por Dios, amén. Pero usted no sabe si hoy puedes avanzar. Cuando llegue, hasta hoy va a ser la provisión de alimento para su hogar. Yo no lo sé. Tal vez hasta hoy puedes avanzar, su salud va a estar bien. Usted va a llegar a su casa y de repente va a sentir un malestar, va al médico y sufre de la tensión. Hermanos, tal vez usted sale de acá y no se lo estoy deseando, pero es el día a día de nosotros, hermanos. Tal vez puede avanzar ahí. Va a llegar hoy, mira, va contento de su hogar y llega al hogar y hay tremendo problema, hermano, en el hogar. ¿Sabe por qué? Porque en las circunstancias, como dice Santiago, cuando falles en diversas pruebas, hermano, no se trata de tiempo. No hay tiempo de que, bueno, de enero a marzo todo está bien. De abril a mayo la cosa comienza a ponerse difícil. De junio a agosto vienen los problemas y en diciembre volvemos a estar alegres. No, hermano, hay personas acá que han tenido que vivir un diciembre lleno de tristeza y muchas lágrimas. Porque los tiempos, hermanos, no definen las circunstancias. Mire, podemos estar en celebraciones, pero usted puede estar en el peor día de su vida. ¿Sabe qué pasa? Que un cristiano no depende, o su esperanza no depende de las circunstancias, depende de su mirada puesta en la cruz del Calvario. Amén. Cuando hablamos de pruebas, yo creo que usted puede entender que no estamos hablando de pecados, ¿ok? Cuando dice Santiago, ahí regresa ya, Santiago capítulo 1, versículo 2, estamos en el versículo 2 todavía, ¿ok? Hemos visto que Santiago dice tener, ¿ok? Es algo que usted va a mantener por sumo gozo. Cuando habla de sumo, hermano, un gozo grande, gigantesco. Cuando os halléis, cuando dice hallar, hermanos, de manera repentina, y luego dice diversas pruebas. Cuando hablamos de pruebas, hermanos, significa, escuche bien, aflicción, persecución o prueba de cualquier tipo, ¿ok? Y yo quiero que usted entienda que esta palabra prueba no tiene que ver con tentaciones o pecados. No, es que el Señor me probó, sí, ¿por qué no? Porque es que, pastor, en el trabajo me puso $100 en la mesa y me probó y yo los agarré. No, hermano, eso fue su concupiscencia, ¿ok? Eso fue el conocimiento del mal que hay en usted. No, pastor, es que el Señor me probó porque es que yo iba caminando y a alguien adelante se le cayó un dinero y yo lo pisé. Y estaba en una lucha en el espíritu y en la carne. No, hermano, esa es su concupiscencia. No, pastor, el Señor me probó. No, cuando dice estas pruebas, hermanos, se está hablando de aflicciones, persecución o prueba de cualquier tipo. Cuando hablamos de tener gozo, mi hermano, en las pruebas, es entender en qué pruebas yo debo gozarme. Yo no puedo gozarme cuando estoy pecando, hermano. No, el pastor dijo que tengo que estar contento cuando estoy en el mundo. No, hermano, usted tiene que estar afligido si está mal con Dios. Pero mire lo que dice Primera de Pedro 2:20. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. ¿En qué circunstancias o qué pruebas, dice el escritor, debo gozarme? Bueno, dice Primera de Pedro 2:20, dice ahí la palabra de Dios. Pues, ¿qué gloria es? ¿Qué dice ahí? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno, ¿qué dice? Sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermanos, cuando hablo de gozarnos en las pruebas, son aquellas cosas que se escapan de sus manos. Mire, son aquellas persecuciones que usted sufre como cristiano. Son aquellas represalias, hermanos, que usted sufre por sus principios
como padre, como esposo, como hijo. Hermanos, son aquellas cosas que un día simplemente fue la voluntad de Dios. Hermanos, son aquellas cosas que simplemente se escapan de sus manos y usted sufre por amor al Señor, por mantener sus principios. No, que en el trabajo me piden que yo vista de tal manera, bueno, usted va a sufrir, hágalo con gozo, hermanos, porque Dios se va a encargar de usted. Pastor, tuve que dejar el trabajo porque era una oportunidad para el pecado. Hermanos, sufra con gozo porque usted está manteniendo los principios de la palabra de Dios. Y esas pruebas, hermanos, que dice Santiago, no son tentaciones, son aflicciones que tal vez usted puede vivir por causa del Evangelio. Yo no sé qué dificultades usted puede estar viviendo por el Evangelio, pero si es así, hermano, hágalo con gozo. Amén. Si usted está hoy acá y su familia está en contra de usted porque usted es cristiano, hágalo con gozo, hermano. Llore delante de Dios. Yo estoy de acuerdo y se lo puedo decir. Usted llora, hermano, llore lo que quiera. Mire, pero llore en su cuarto delante de Dios. Y cuando salga, lave su cara y muestra a un Dios vivo que usted cree. Y en el cuarto usted se queda a golpe con el Señor. Y Señor, ¿por qué? Y usted sale de ahí redimida, transformado, cambiado, con una sonrisa, porque usted transmite esperanza a un mundo que no la tiene. Pero a veces los cristianos, hermanos, quieren sufrir con gozo sus malas decisiones. No, es que estoy sufriendo por el Señor. Sí, ¿por qué? Porque es que llegué tarde al trabajo y me botaron. No, hermano, eso no es una prueba, eso fue una mala decisión. No, es que estoy sufriendo con gozo, pastor, porque mis hijos decidieron no buscar más de Dios. Sí, ¿por qué? Porque yo no fui más, es su responsabilidad, hermano. Otros, mira lo que dice Hechos 5:41. Hechos capítulo 5, versículo 41. ¿Qué pruebas son las que Santiago dice que debo sufrir con gozo? Bueno, hermanos, cuando usted sufra por la causa de Cristo, mira lo que dice Hechos 5:41, por favor, cuando usted ya me da un fuerte amén. Amén. Dice la palabra de Dios allí. Y ellos salieron ¿de qué? De la presencia del concilio como gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Siendo sincero, hermanos, nosotros en nuestra Venezuela, y damos gracias a Dios por eso, no hemos padecido por el nombre de Cristo sinceramente. Miren, nuestras aflicciones son personales. Nuestras aflicciones, hermanos, tienen que ver con situaciones externas a una ley política, a una ley gubernamental. Hermanos, pero gloria a Dios si usted está sufriendo por el nombre de su Salvador. Amén. Mire, gloria a Dios, mi querido hermano, si usted ha tenido que batallar con familia que no le quería aceptar que era hijo de Dios. Amén. Y usted se ha mantenido firme. Pero no solamente, hermanos, cuando padecemos por el nombre de Cristo, sino mira lo que dice 2 Corintios 12:10. ¿Qué pruebas, pastor? Bueno, cuando usted padece por Cristo, pero ahora mire lo que dice 2 Corintios 12:10. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10, por favor. Me da un fuerte amén que está allá. Y dice, por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué dice ahí, hermanos? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y yo quiero, esa palabra que dice el apóstol Pablo, dice allí, me gozo en las debilidades, no está hablando de pecado, ¿ok? Todo el capítulo 12, en el versículo 6, dice la palabra de Dios, en el versículo 7, perdón, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿qué dice? Me fue dado un aguijón en mi carne. Algunos creen, algunos estudiosos dicen que era un problema de la vista del apóstol Pablo. Sigo leyendo. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces, ¿qué dice? He rogado al Señor que lo quite de mí, y en palabras venezolanas el Señor le dijo, quédate quieto, chico, no te lo voy a quitar. Dice el versículo 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, ¿qué dice, hermanos? Se perfecciona en la debilidad. Hermanos, si usted está de acá, usted tiene debilidades físicas, alguna enfermedad, mira, algún problema personal, que no es pecado, quiero aclarar, algo que usted quisiera darle más al Señor, pero se lo impide. Mire, usted siente que no está funcionando como antes. Tal vez, no importa la edad, hermanos, porque ahorita las enfermedades atacan a niños, jóvenes, adultos mayores, adultos, a todo el mundo.
Hermano, si usted siente que en su cuerpo hay algo que usted está rogando que el Señor lo quite, mire, alguna aflicción que se escapa de sus manos y usted está orando, hermanos, y si el apóstol Pablo, que era un hombre que caminaba con Dios, el Señor le dijo que no, porque se lo dijo en palabras bonitas, le dijo, bástate mi gracia. Eso fue un no divino, ¿verdad? Cuando usted quiera decir que no, no diga que no, diga, bástate mi gracia. Si usted es padre, hay acá algún padre, y su hijo le pide plata, dígale, bástate mi gracia, ya es suficiente, ¿ok? ¿Para qué te voy a dar más plata? Yo soy suficiente para ti. Si su esposa, mi querido hermano, le pide plata, usted con palabras bonitas le dice, bástate mi gracia, por favor, amor, usted le diga, ¿verdad? Soy suficiente. Bueno, la respuesta del Señor a Pablo, hermanos, y dice el versículo 8, que le había pedido 3 veces, hermanos, y yo no creo que esas 3 veces que el apóstol Pablo oró hayan sido como usted lloramos por los problemas. Porque a veces, hermanos, el gozo se pierde en nuestra vida porque no oramos como debemos. Y decimos, Señor, ayúdame a pasar esta prueba. Hermano, y es tremendo el problema que tienes. Pero el apóstol Pablo oró 3 veces, hermano, por esa debilidad. Y no solamente dice debilidad, dice afrentas, necesidades, persecuciones, angustia. ¿Hay algo que usted lo ha angustiado, hermanos? Yo no lo sé. ¿Hay alguna afrenta que usted está viviendo por causa de Cristo? Mire, hay alguna necesidad que usted está viviendo, pero dice el versículo 10, el apóstol Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Hermanos, cuando hay un creyente que entiende que es parte de la vida, las pruebas, va a decir, me gozo. Estoy en necesidad, me gozo. Estoy en aflicción, me gozo, no hay más nada que hacer. Puedo solventar el problema, me voy a gozar porque lo puedo solventar. No tengo para solventar el problema, voy a vivir confiando en que Dios puede solventarlo. Y el apóstol Pablo, hermanos, dice, después de esa respuesta del Señor, porque a ninguno nos gusta uno de Dios, amén. A mí no me gusta que Dios me diga que no. Si usted ora por algo, usted quiere que Dios le conteste, hermanos, pero simplemente a veces el Señor dice, no te lo voy a dar, pero la actitud lo cambia todo, hermano. Mire, el apóstol Pablo pudo haber dejado hasta allí su apostolado. Yo no. Vamos a hacer un real live del apóstol Pablo. Yo no. Te he escrito 3 epístolas. Yo no que he viajado. Yo no que te he servido. Yo no que he dado mi vida por ti. Yo no que he sido apedreado. Yo no, hermanos, y el apóstol Pablo no hizo eso. Simplemente dijo, me gozaré en mis debilidades. Hermanos, cuando dice Santiago, tener por sumo gozo, es que usted aprenda a tener gozo en cualquier circunstancia que usted tenga. Y no estoy hablando que usted va a estar en la pérdida familiar, en la pérdida de cualquier cosa, con una sonrisa, sino que la esperanza no sea quitada de su corazón. Y usted transmita con lágrimas, porque he conocido personas, hermanos, que en sus momentos más dolorosos transmiten paz y transmiten una seguridad, hermanos. Y por ejemplo, creo que estaba acá la hermana Judy. Hermana Judy, hermanos, algunas veces que estaba hospitalizada, la vamos a visitar y no sale más contento, hermano. Amén, así es. ¿Verdad? Y está acá hoy, y usted va a visitarla por cualquier dificultad que tenga médica, y usted sale gozoso, hermano. Usted sale contento, usted dice, ¿será que yo vine a visitar al hermano o me vino a visitar ella a mí? ¿Saben por qué? Porque el gozo, hermanos, no se trata de ver lo bueno que es Dios, es ver la bondad de Dios en todo tiempo. Amén. Eso es el gozo. Y ya creo que se me acabó el tiempo, ¿verdad? No van a bajar los sordos, pero igual se me acabó el tiempo. La próxima semana vamos a continuar allí en Santiago. Regrese ya, por favor, a Santiago, capítulo 1, versículo 2. Vimos el día de hoy el tener sumo gozo. ¿En qué pruebas, hermano? Padecer por el nombre de Cristo, aflicciones que se escapan de nuestras manos, pero la semana que viene vamos a ver, o vamos a aprender, hermano, cómo tener gozo en las pruebas. Porque, bueno, pastor, usted me está diciendo a mí que tenga gozo, pero ¿cómo puedo tener gozo en las pruebas? ¿O qué hace el gozo en medio de las pruebas? Entonces, bueno, vamos a darlo hasta acá, vamos a orar. Te invito a cerrar sus ojos, por favor, y oramos. Señor Jesús, Padre, te damos gracias.